Ok, listo. Muchísimas gracias a todos los asistentes del día de hoy que nos están acompañando tanto desde el link del Zoom como desde nuestras redes sociales, desde el Facebook Live. Eh, Antes de comenzar, quisiera nuevamente comentarles algunas normas de convivencia para poder hacer del presente conversatorio lo más ameno y que todos tengamos la posibilidad para poder participar y por temas de conexión sea lo más estable posible. Para ello les pedimos a los asistentes que están desde el link de Zoom que puedan mantener tanto sus cámaras como micros apagados, para que de esta manera los panelistas tengan una red estable y que puedan en todo momento tener la mejor conexión posible. De igual manera, les quisiéramos pedir que todas las preguntas o dudas que tengan al respecto de los puntos que se vayan a tratar, los vayan escribiendo en el chat, que estas serán recopiladas para luego hacerles consultas a los panelistas hacia el final de esto. De igual manera, quienes nos están acompañando desde el Facebook, les pedimos también que utilicen la caja de comentarios para poder formular sus preguntas que nosotros les haremos llegar oportunamente a los panelistas. Sin nada más que agregar, nuevamente agradecer por estar presente el día de hoy desde las varias latitudes de América Latina que nos están acompañando y que tienen mucho interés sobre el tema que vamos a ver. Entonces, quisiera poder darle la palabra al director adjunto del Centro de Estudios Orientales, al doctor Ricardo Zumalari. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Bueno, les damos la bienvenida de parte del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Agradecemos a los panelistas, a Johnny Ceballos, Miguel Situ, Daisy Sarabia. Estamos aquí en este conversatorio en el cual los panelistas van a conversar, van a discutir y aportar sus ideas, luego de la publicación del libro Nureddin Kam de Trinidad Manuel Pérez, que ha aparecido recientemente por las ediciones M&L dentro de la colección Literarias Críticas rumbo al Bicentenario. Yo creo que es muy importante propiciar estos espacios de discusión para poder entender lo que ha sucedido en el Perú, en este caso en el siglo XIX, que se muestra a través de esta novela, que desde ya también invito al público que nos sigue tanto por las redes como en la sesión de Zoom. Les recomiendo que adquieran este libro y que lo lean con atención. Como les digo, para poder comprender cuáles eran los mecanismos, las estrategias, en este caso vinculados con las migraciones asiáticas en el Perú, y que también eso nos va a permitir entender nuestro presente, ¿no? Como sabemos, vivimos una situación bastante delicada en el día de hoy y que esperamos una pronta solución a lo que nos está tocando vivir. Y para ello yo considero que la reflexión mesurada, en este caso, una discusión, una conversación intelectual entre los panelistas nos va a aportar muchísimo. Entonces yo reitero mi agradecimiento y dejo la palabra a Luis Chío para la presentación respectiva. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Entonces, antes de darle la palabra a nuestros panelistas, quisiera poder introducirlos muy brevemente a cada uno de ellos. Quisiera poder comenzar con el profesor Johnny Ceballos. Él es licenciado de Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y candidato a magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana por la misma casa de estudio. Ha publicado artículos en diferentes revistas especializadas. Además, ha sido ponente en congresos y coloquios en el Perú y en el extranjero. Actualmente se desempeña como docente. Su tesis de licenciatura giró en torno a la novela Nureddin Kam de Trinidad Manuel Pérez y los aportes de la cultura asiática en el Perú. En la actualidad se interesa por la poesía de la emancipación y los discursos de poder durante el tránsito del virreinato a la República. De igual manera, el día de hoy contamos con la participación del profesor Miguel Situchan. Él es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y reconocido investigador en temas de la historia de la inmigración china en el Perú. En su trayectoria académica ha publicado la obra Los inicios de la inmigración china en el Perú y el Valle del Jequetepeque durante la era de Huánuco. Una de sus últimas publicaciones es el artículo titulado Acerca de la producción historiográfica sobre la inmigración china en el Perú de la revista Summa Humanitis de la PUC. Finalmente, pero no menos importante, contamos hoy con la participación de Daisy Sarabia. Ella es literata, licenciada y magíster de literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ella posee una especialización, posgrado en educación intercultural en el ITACAP Convenio Andrés Bello y un diplomado en docencia superior
universitaria del peruano japonés. Ha cursado además la maestría de Estudios de Género y Cultura en la Universidad de Chile. Ella es autora del libro Migración China y Orientalismo Modernista y ha publicado artículos en torno al mismo tema. Ella ha sido coordinadora del Simposio de Estudios sobre la Inmigración China en el Perú en el último Congreso ALA del 2018. En la actualidad, ella se desempeña como docente de investigación de la Universidad Tecnológica del Perú y colaboradora en Grupo Tusanaj. Bueno, sin nada más que agregar por nuestra parte, reiteramos nuestros agradecimientos y esperamos que el presente conversatorio sea del agrado de todos, todas, para que podamos seguir construyendo más ideas justamente sobre este tema de la migración china en el Perú. Le doy la palabra a nuestros panelistas. Gracias por la presentación. No sé si alguien quiere hablar, yo puedo empezar, si no, para más o menos ir introduciéndonos al tema. Gracias. En principio, buenas tardes a todos, el público que está presente tanto aquí en el Zoom como en el Facebook. El día de hoy vamos a hablar acerca de la publicación Nuderdin Khan, ¿no? De esta edición que ya le han comentado. Y bueno, creo que empezaría rescatando un poco el valor de la novela, ¿no? El valor dentro también de la literatura peruana y el rescate que se ha hecho además, porque se trata de una publicación que en su momento fue realizada en la prensa, en el Correo del Perú, y ha sido bueno, provechoso el rescate para poder entender cómo en el siglo XIX se pensaba acerca de la inmigración china, ¿no? Y reflexionar un poco en torno a ese papel. Para dar un aproximamiento, ¿no? Una aproximación a este asunto. En la literatura peruana, la inmigración china no es que haya tenido una presencia fuerte, ¿no? Sobre todo cuando inicia el proceso de migración china en el siglo XIX, en estos primeros años del 50, 60, aparece, y ya Johnny Ceballos también lo menciona en su tesis, ¿no? El chino aparece como pinceladas, ¿no? No es el punto de reflexión neurálgico que se tenía, estaba como todavía ahí oculto en la medida que empezaba todavía a desarrollarse. Y estas apariciones, ¿no? Que se dan en algunas obras teatrales, en algunos poemas, por ejemplo, el poema de José Santos Chocano, la visión que se tiene es una visión, pues, obviamente enmarcada dentro del positivismo, en cierto modo, y también además, siempre hay ciertas asociaciones con lo malo o negativo que se pensaba, debido a que en ese tiempo, cuando inicia la inmigración china, para muchos intelectuales y políticos de la época, vale a decir, se consideraba como una inmigración no deseada. Es por eso que, por ejemplo, en Manuel Ascensión Segura, en José Santos Chocano, aparece la imagen de un inmigrante chino que es como asociado a lo desconocido por un lado, porque es un sujeto totalmente diferente, también en cierto modo peligroso o demoníaco. En el caso de esta novela, esta novela siento yo que tiene su tónica particular, ¿no? Que no se orienta tanto a estas representaciones que se habían publicado, ¿no? En la literatura peruana y en la prensa, ¿no? Además, considero yo, y esto es algo que a mí me parece resaltante, ¿no? Esta publicación es una publicación en la prensa, en el Correo del Perú, y eso también coincide además con la postura editorial que tiene Trinidad, ¿no? El editor de este periódico. Es una visión, creo yo, en cierto modo un poco más, vamos a llamarle, reflexiva un poco del papel de la inmigración, porque aparece, ¿no? La novela como una suerte de, en la voz de Nuderdin Khan, que en realidad es un hindú, ¿no? Y en la voz de Rosa, que es una protagonista femenina también, aparece como si no estuvieran de acuerdo, ¿no? Con esta idea del maltrato que sufría la inmigración china. Y eso me parece rescatable porque en ese tiempo, en el siglo XIX, la prensa es la que da noticias, ¿no? No tanto la literatura, porque tiene una aparición mucho más breve, pero la prensa sí a diario comunica cosas relativas a la inmigración china, ya sea los arribos que hay, cuántas personas vienen, como algunas noticias también de
apariciones culturales, en fin, todas estas notas, y muchas veces la prensa y los periódicos asumen una postura, por lo general, cegada a veces a los maltratos que recibían, y en otros casos, como vemos en el Correo del Perú, parece una postura más dedicada a criticar este abuso que existía, ¿no? Entonces, creo que de repente se podría partir de ahí, ¿no? De la visión que se tiene de la prensa y esta denuncia, siento yo, esta ojo crítico, esta mirada crítica, que sin ser tan rebelde, porque no es transgresora, ¿no? Marca una suerte de diferencia respecto de lo que se venía y se publicó en el siglo XIX respecto a la literatura peruana, ¿no? Respecto a la migración china. No sé si podemos empezar tal vez por ahí o quieren comentar algo más. No sé si Bueno, sí, quería añadir algunos datos que acaba de comentar Daisy, pero antes de ello quería más bien agradecer, ¿no?, a Ricardo Sumalavia por la invitación, ¿no?, a Luis y a todo el equipo del Centro de Estudios Orientales de la PUC por esta invitación. Bien, en realidad la novela, como bien menciona Daisy, es un aspecto distinto, ¿no?, a lo que se producía en el siglo XIX, ¿no? Es la primera vez que se da, pues, una pincelada, ¿no?, acerca de la realidad social de Lima, ¿no? El arribo de estos inmigrantes, ¿no?, que son, pues, llevados desde el puerto de Macao, que es donde procedían, pues, ¿no?, estas embarcaciones trayendo a estos futuros trabajadores en las haciendas del Perú, ¿no? Y cómo, pues, el personaje principal de la novela, y quien da nombre, pues, su nombre da el título, ¿no?, al libro, Nureddin Khan, como mencionó Daisy, es un príncipe hindú de la India, ¿no?, un indio, ¿no?, y que a la vez vendría a ser un testigo, ¿no?, de lo que sucede, ¿no?, dentro de los barcos y también en las haciendas, ¿no? Entonces, digamos, vemos desde su perspectiva, ¿no?, cómo se producen estos maltratos dentro del barco, y cómo, por ejemplo, en este caso, ¿no?, el barco que trae a estos inmigrantes es dirigido por un capitán italiano, ¿no?, de apellido Castelli, y es el que de una forma, pues, dirige todos estos maltratos, ¿no? Estos, se podría decir, humillaciones, ¿no?, a los que van a proceder a trabajar en las haciendas, ¿no? Ahora, es interesante, ¿no?, que sea un italiano el que, pues, se les describa de esa forma, ¿no? Porque, de alguna manera, y se puede comprobar en otras novelas, digamos, de Argentina, por ejemplo, que los italianos eran vistos con cierto, se podría decir, cierta duda, ¿no?, de parte de los hacendados criollos, ¿no? No tenían mucha confianza en los italianos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque se tenía el temor, ¿no?, de que los italianos pudieran, de alguna forma, prosperar en la sociedad peruana y ocupar también o quitarles preponderancia a los criollos, ¿no? Como sucedió, pues, efectivamente, en Argentina, en Brasil, ¿no? Entonces, había un temor allí, ¿no? Entonces, creo yo que la respuesta del narrador, en este caso, al describir al al italiano de esta forma, obedecería a ese temor, ¿no?, de parte del criollo, ¿no? Otro aspecto a considerar también interesante es quiénes son los dueños de las haciendas a donde van a trabajar estos culíes, ¿no? En este caso hablamos de un español, ¿no?, Rodrigo Trueba, y un británico, ¿no?, Mr. Hudson, ¿no? Curioso que sean, pues, efectivamente, español y británico los que sean aquellos que van a dirigir de alguna forma, ¿no?, el maltrato, ¿no?, hacia los culíes, ¿no? Bueno, en realidad hay muchos aspectos a tomar en cuenta en esta novela, ¿no? También, por ejemplo, vemos bandoleros, en este caso afrodescendientes,
que van a ser, de alguna forma, se podría decir, ¿no? Una suerte como que son expulsados de las haciendas, entre comillas, ¿no? Y su labor va a ser ocupada más bien ahora por chinos. Entonces hay una suerte de rivalidad allí, ¿no? Evidente, ¿no? Entre el afrodescendiente y el recién llegado inmigrante chino, ¿no? Entonces son aspectos bueno, pues me motivaron a poder hacer esta investigación, ¿no? No sé si, Miguel, ¿te gustaría hacer algún comentario al respecto? Inicial. Bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias por haberme invitado, gracias al CEO, al doctor Ricardo Sumalavia, y a todos los participantes y al equipo del Centro de Estudios Orientales. En realidad, yo aquí soy un invitado porque esto es un evento literario, básicamente, y las estrellas, como lo dije antes, son Johnny y Daisy. Pero siempre es bueno tener una, digamos, alguna perspectiva histórica en torno al tema. En primer lugar, debo felicitar a los editores de MIL, porque esta es una edición realmente bonita, limpia y muy bien trabajada, porque la cantidad de notas que existen explicativas al interior, digamos, el estudio crítico, la limpieza, la diagramación, en realidad, para el precio que tiene, es algo que se hacía extrañar en nuestro mundo editorial. Y como les decía, y voy a hacer un comercial o propaganda, pero ya han salido, por ejemplo, el Padre Orán, Gonzalo Pizarro y esta de Nureddin Khan, que en realidad, además, por una cómoda suscripción, ustedes lo pueden obtener. Yendo al tema, Nureddin Khan es una novela que felicito a Johnny por haberla rescatado. Es una obra que no termina, inconclusa, ¿no? Hay algunas razones para que ello se pudo producir, pero que por primera vez visibiliza en algo el tema de la migración china a través de la literatura. En realidad, cuando nosotros hablamos acerca de la migración china, muchas veces hemos escuchado el tema de la migración como si fuera algo alejado de la historia del Perú, como si el migrante chino fuera un ente extraño que de repente aparece de la nada y es vilipendiado, es abusado, etc. Pero deberíamos detenernos un poco a pensar de que en realidad el migrante chino, como tantos otros migrantes, era solamente parte de un movimiento que existía a nivel global y que tenía que ver con la transferencia de mano de obra debido al naciente capitalismo, ¿no? Entonces el capitalismo estaba en toda su potencia y necesitaba mano de obra para poder desarrollar diferentes tipos de sociedad, entre ellos la peruana. Y entonces ahí ya viene nuestro tema con la receptividad de nuestra sociedad hacia el extranjero, en general, ¿bien? Porque mucho se ha hablado también, por ejemplo, de la ley de 1849 como si fuera la ley chinesca o ley china. Creo que habría que investigar un poquito, detenerse un poco y ver que no fue así. En realidad, donde más hubo para venir fue en la China, pero con esa ley vinieron alemanes, vinieron irlandeses, vinieron belgas, y al igual que los chinos, todititos fueron abusados. Porque un periódico que es un tema de investigación, un periódico, por ejemplo, de Hamburgo, señalaba en 1851 que a quién se le había ocurrido enviar a nuestros compatriotas a esa tierra donde los arrojan a un hueco cuando mueren detrás de las iglesias por el simple hecho de no ser católicos sino protestantes, ¿no? Entonces, el tema tiene que ver con cómo recibimos en nuestra sociedad al extranjero, ¿no? En primer lugar. Definitivamente el chino no cumplía los requisitos de lo que la élite necesitaba, ¿no? Entonces ahí viene el tema del darwinismo social y ciertos criterios, ¿no? Pero en torno a eso, ¿qué había que hacer? Invisibilizar, pues. Si necesitábamos esa mano de obra, pero al mismo tiempo sabíamos que los contratos con los que venían no eran precisamente un
un instrumento perfectible o perfeccionado dentro del nuevo derecho. Entonces, ¿qué hay que hacer con este? Lo invisibilizamos, lo hacemos trabajar y lo mantenemos oculto. Por eso, esta novela tiene el mérito de, en el plano literario, como bien ha dicho Daisy, rescatarlo, ¿no? O sea, rescatar en algo esa invisibilidad, ¿no? Ahora, ¿por qué en el Correo del Perú? ¿Cuál es la diferencia del Correo del Perú? Creo que en ese sentido también debemos tener en cuenta a qué vertiente respondía ese periódico. Era del Partido Civilista. La mayor parte de ellos correspondían al Partido Civilista. Ese Partido Civilista era al mismo tiempo el nido o la concentración de las posiciones, entre comillas, liberales. Porque había en el Perú toda una pugna entre liberales y conservadores, eso no debemos olvidar. Pero sin embargo, en el Perú, y eso está todavía por determinar y por investigar, ¿quiénes podrían llamarse liberales y quiénes podrían llamarse conservadores? Ricardo, al empezar la reunión, dijo, muchos de los problemas de esa época todavía los seguimos viviendo, efectivamente, ¿no? Entonces, habría que ver quiénes responden a unas u a otras posiciones y si todos tenían básicamente los mismos intereses. Entonces, sería muy sorprendente ver que fueron los liberales, precisamente, los que impulsaron la migración desde fuera, entre ellas la migración china, y fueron los liberales los que introdujeron esos contratos que no necesariamente respondían al credo liberal, sino que eran contratos con un contenido de servidumbre, ¿no? Que se aplicó por igual a todos y que trajo muchos problemas, entre ellos, por ejemplo, el famoso contrato que trajo a los trabajadores españoles y que nos llevó hasta una guerra en 1866, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que dentro del esquema que tenemos acerca de la migración china debemos verlo como parte de todo un conjunto de la receptividad de nuestra sociedad que estaba muy cerrada hacia el extranjero. ¿Y por qué? Porque probablemente muchas de las reglas de juego estaban establecidas, sobre todo en el campo laboral. Entonces, los propietarios de la tierra no querían definitivamente mejorar las condiciones ni pagar más a los trabajadores nativos. Y entonces ellos se recluían en la autosubsistencia, en ir a su chacrita, en ir a su lugar y poder sobrevivir. Y entonces los dejaron sin tierra, sin mano de obra. Frente a eso, los propietarios de la tierra quisieron traer a los de afuera. Entonces, cuando llegan los trabajadores migrantes, se produce otro conflicto. El otro conflicto es con los mismos trabajadores, con la misma plebe. ¿Bien? ¿Por qué? Porque venían definitivamente de fuera a trabajar, a dedicarse a trabajar, y chocaron en una fuerte competencia laboral. Entonces, los migrantes estaban expuestos a dos tipos de presiones, desde arriba y desde abajo. Y esa condición se expresa probablemente en esta novela y entonces nos hace ver el por qué esa ambigüedad, ¿no?, de un Trinidad Manuel Pérez que evita poner como héroe o como protagonistas a los chinos y no hace más que buscar que un orientalismo temprano en buscar a alguien, como bien lo señala Johnny en el trabajo, que pudiese ser más heroico, como son los hindús, y que realmente desde una visión europea podía ser mejor que la visión de los chinos. Eso me parece una reflexión que hay que tener en cuenta. Y la otra es, ¿por qué Rosa Trueba? Porque Rosa Trueba, efectivamente, como lo señala ahí, no era española. Rosa Trueba era una criolla y que podía representar lo mejor y de repente esa conciencia tranquila que podían tener frente a un catolicismo bienaventurado para poder salvar de repente a esos seres que podían tener alguna oportunidad. Es muy interesante, en realidad podríamos pasarnos hablando y analizando históricamente este texto mucho, pero creo que por ahí dejo esas cositas que podrían de repente ayudar un poquito en la conversación. Muy bien.
Bien, a ver, vamos a complementar esto. Sí, es cierto lo que mencionaban acerca de la postura del Correo del Perú. Además, también, no solamente por el plano político, sino también estoy viendo aquí también las personas que escriben en el Correo del Perú, como son Teresa González de Fani, González Prado, Mercedes Cabello, que en realidad eran intelectuales de la época y tenían un pensamiento tal vez distinto, ¿no? Un poco más crítico de la situación que se daba respecto a los abusos. Entonces, eran personas que promulgaban la modernización además, y esta modernidad de cara también, ¿no? A fines de siglo, como que genera rupturas si uno ve lo que está sucediendo en la situación de la inmigración china, ¿no? En las haciendas. Eh, Así que eso también, ¿no? Sería bueno, hay que ver, ¿no? Hay muchos, efectivamente, como señala Miguelcito, hay muchas aristas por las cuales uno puede interpretar por qué sucede lo que sucede, ¿no? Volviendo al asunto del que estaban conversando tanto Johnny como Miguel, eh, estaba pensando además en esto que mencionó Miguelcito, que era el protagonista, ¿no? Nuerdin, ¿no? No es un chino, ¿no? Es un príncipe hindú. ¿Por qué escoger él y por qué hacer de este personaje una persona mucho más humana? Porque todos son inhumanos, todos son crueles, muy crueles. Axo, el mismo Castelli, ¿no? Alrededor, y son extranjeros además, que eso también, ¿no? Ahí hay que analizar. Pero Nuerdinkan es una persona de una buena posición económica, ¿no? Me parece, porque cuando viaja es una persona que deja sus bienes, tiene ahí objetos preciosos y sobre él se plasma un orientalismo. A mí es la primera vez que estoy leyendo la novela y me llama mucho la atención que aparezca esta suerte de orientalismo, de pensar en este sujeto oriental, en este hindú, ¿no? Y además pensarlo desde una manera positiva, ¿no? Y como una persona sabia que es testigo, ¿no? De todo lo que acontece. En cambio, si bien existe esta suerte en la mirada de Nuerdin Khan y a través de la mirada de Nuerdin y de Rosa, de plasmar esta denuncia, porque Nuerdin lo dice, sufren, ¿no? Los defiende y todo, eh, el inmigrante chino queda como en silencio, ¿no? Y eso también es precisamente como los límites a veces de una comprensión. Siento que para ese tiempo, y es lógico, en ese tiempo todavía no se podía comprender al inmigrante chino, no se comprendía su cultura, había una suerte de tensiones ahí que impedían, y era más fácil la solución poner a un oriental, ¿no? A otro oriental de otro lugar y, digamos, en teoría con un tipo de vida diferente, ¿no? Porque dice, ¿no? Es una persona con mayor posición económica, con mayor educación además, y que en teoría ha dejado su posición, su buena posición para ser un esclavo, ¿no? Por una situación de índole sentimental, ¿no? Entonces es como una vía de escape, siento yo, ¿no? Para no querer todavía reconocer lo que se tiene al lado y tratar de irse por otro camino para no ser tan claro, ni preciso, ni todavía creo que cuesta un poco en ese tiempo reconocer esa humanidad, ese valor que tiene la comunidad china por ese lado. Y por el otro lado, y esto es algo que también estaba hablando Yoni, sí, yo también tengo esa duda, ¿no? Porque es que en toda la novela los que son malos, los que agreden, bueno, ¿no? De parte del hacendado, de parte de los de arriba, son extranjeros, ¿no? Y es curioso porque a pesar de que este personaje Castelli, que es muy tirano, es cruel, es monstruoso este personaje. Y Hudson, que también es una persona que no entiende a los demás, es un egoísta, son extranjeros. Y a pesar de eso, cuando apareció esta novela en folletín, empezaron a haber denuncias o quejas, ¿no? Y yo ni sabe más al respecto de los hacendados, diciendo que no existía este maltrato, negando, obviamente negando, ¿no? Ocultando esta situación, ¿no? Ahí también yo siento que tal vez de parte del autor, y también me entiendo en esta época, no ha querido, en cierto modo, decir claramente el hacendado, el criollo, también comete estos abusos, ¿no? Lo ha querido ver más desde un punto de vista más lejano para evitar este choque, ¿no? Hacerlo más sutil, creo yo, dentro de la narración y ver que en realidad este elemento de maltrato y abuso viene de afuera, de elementos exógenos, para no caer tanto en la crítica acerba y que a pesar de hacer eso, al final también recibió las críticas, ¿no?
Y ese parece ser, ¿no?, el motivo por el cual se suspendió esta publicación. Lo que sí es cierto es que pone en rosa en este papel femenino, ¿no?, curiosamente en ese papel femenino, este papel en el cual ella no tiene tanto poder como los otros que están ahí, pero es precisamente esta humanidad que tiene, este sentimentalismo que tiene, que la lleva a tener una conciencia mayor que el resto, ¿no?, de personas poderosas, y entender mucho más la situación que se estaba viviendo, ¿no? A pesar de que Nudeddin, tanto Nudeddin como Rosa, no pueden tener una situación de poder y hacer algo exactamente, critican, ¿no?, y rechazan este maltrato y estos comentarios, ¿no?, crueles de parte de estos poderosos que intentan hacer lo que quieren, pues, con los inmigrantes chinos y en general creo yo, porque también aparecen ahí los mulatos, ¿no?, con todos los que no representen, pues, su grupo, ¿no?, con todos los sobre los cuales intentan plasmar, pues, su autoridad, ¿no? Sí, como... Sí, ¿qué piensas, Johnny, al respecto? No sé. Bueno, yo quería, más que nada, agradecer los comentarios de Miguel, me han parecido puntuales, realmente, ¿no?, interesantes. También los de Daisy. Pero yo no podría haber hecho la investigación sin un aporte histórico. Y justamente eso es crucial, ¿no? Ahora, no digo que, digamos, no haya habido, pues, de mi parte, un interés literario. Lo que pasa es que como el tema me parecía tan nuevo, que no tenía, pues, una base teórica literaria como para, digamos, utilizar solamente ello. Entonces, la investigación histórica para mí fue necesaria, ¿no? En ese sentido, es cierto lo que dice, pues, Miguel, ¿no? La pugna entre liberales y conservadores, ¿no? Era, pues, en ese momento era lo que se veía, ¿no? Y, bueno, de alguna forma, Trinidad Manuel Pérez se consideraba liberal, ¿no? Él efectivamente y otros miembros del semanario, ¿no?, eran de alguna forma o formaban parte del partido civil, ¿no?, como ya mencionó Miguel, ¿no? Incluso en el mismo semanario se publicaron algunos poemas o cantos a la figura de Manuel Pardo, que fue el fundador efectivamente del partido civil, y al mismo partido también, ¿no? Había una suerte de, digamos, mirada abierta, ¿no?, de decir, somos del Partido Civil, ¿no? Era algo evidente, ¿no? Pero también es cierto, ¿no? De alguna forma, los inmigrantes que llegaron aquí, ¿no?, ya sean italianos, españoles, luego, ¿no?, de la independencia, alemanes, belgas, ¿no es cierto?, irlandeses, también sufrieron maltrato, efectivamente, ¿no? Claro, y ahí justamente viene la pregunta que lanzó también Daisy, ¿no? ¿Por qué se eligió extranjeros para que sean los hacendados que cometieran, pues, estos abusos, ¿no? Claro, efectivamente puede ser, ¿no?, una suerte de querer limpiar de alguna forma a los hacendados criollos y no tener problemas con ellos, ¿no? Pero de alguna forma sí los tuvieron. ¿Por qué? Porque efectivamente pude encontrar algunas cartas de semanario, perdón, en el semanario mismo de hacendados que argumentaban que no era cierto el maltrato a los chinos, ¿no? Que más bien el chino estaba agradecido por el trato que se le daba en las haciendas, ¿no? Que pues vivía bien, ¿no? Había un trato benévolo con el inmigrante, ¿no? Lo cual ahora sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que efectivamente, pues, por fotografías vemos a culíes, ¿no?, encadenados, ¿no es cierto?, que se les daba, pues, una paga miserable, ¿no? En las investigaciones, por ejemplo, del profesor Humberto Rodríguez Pastor, vemos que así sucedía, ¿no? Que, bueno, la alimentación que se les daba era muy mala, ¿no? Había ese tratado que quizá, pues, Miguel debe conocer más, del enganche, ¿no? Que duraba supuestamente 8 años, ¿no?, de trabajo,
y luego de ello, pues el chino, si quería, podía continuar, o si no, era liberado. Muchas veces esos 8 años no se cumplían, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, lo que se podría decir es que esta novela nos muestra efectivamente, ¿no? esa cara, ¿no? del maltrato, ¿no? hacia el trabajador, ¿no? Ahora, en el caso de Trinidad Manuel, él como liberal, ¿no? También formó parte de la sociedad de artesanos de Lima y Callao, ¿no? Era, digamos, él fue de alguna manera un personaje que estuvo muy de cerca con los sectores populares, ¿no? Con obreros, con artesanos, ¿no es cierto? Entonces, estaba muy cercano, podríamos decir, a lo que hoy en día se podría considerar pues una persona con ideas socialistas, se podría decir, ¿no? Cuando todavía no existía, pues, de manera marcada el socialismo en el Perú, ¿no? Ahora, quizá en este caso yo quería rescatar una idea, no sé si Miguel me podría corregir en ese sentido, eh, de que al ser una suerte de liberal y estar eh, involucrado, si quieres, ¿no? con los problemas sociales, de alguna forma, Thompson, ya en su libro La formación de la clase obrera en Inglaterra, menciona que efectivamente algunos obreros tenían conciencia de clase sin haber leído Marx, ¿no? Es lo que dice Thompson, ¿no? Eh, y esto es interesante porque no solamente en la novela, sino también en los dramas de Trinidad Manuel se puede ver la participación de artesanos y obreros que eran conscientes de que ellos formaban una clase social, ¿no? Eso es algo que me llamó mucho la atención cuando investigué para esta novela sus obras de teatro, ¿no? Cómo este personaje ya era muy consciente y estaba muy involucrado en esos temas, ¿no? Sociales, ¿no? Es algo que me pareció fascinante, ¿no? Eh, digamos, como político y también como literato, ¿no? Como consciente de los problemas que surgían en ese momento, ¿no? Tanto problemas sociales que ya eran muy evidentes, ¿no? Que se podían ver, ¿no? Como los obreros, pues, también luego se agruparon y formaron algunos periódicos, ¿no? Por ejemplo, El Obrero y El Artesano fueron periódicos que publicó la Sociedad de Artesanos de Lima y Callao, ¿no? No sé si de repente Miguel nos puede dar mayores alcances sobre eso, sobre este personaje, o sobre en realidad lo que se vivía en ese momento, ¿no? Como parte de este conglomerado social muy interesante, ¿no? Gracias, Johnny. Sí, en realidad no he querido meter la avalancha de datos históricos, Johnny, porque nos desviamos del tema. Creo que lo central es la novela, en realidad, y quiero insistir en eso porque así como tú has rescatado, por ejemplo, esta obra y este editorial la ha publicado, hay muchos temas en torno a la migración china que deben ser, valga la palabra, reorientados, ¿no? Ya que estamos hablando del orientalismo, reorientados y verlas de otra manera. Mucho se ha esquematizado o se ha estereotipado al migrante chino como un esclavo. Entonces, desde ese punto de vista, el esclavo pues es esclavo, ¿no? Entonces no tiene agenda. Y el migrante chino tenía una agenda. Que tuviese esa agenda con niveles superiores o simplemente de venir a conseguir recursos, ese es otro problema. Pero tenía una agenda y no vino como esclavo. No vino como esclavo, vino con un contrato, que ese contrato era, digamos, un contrato no imperfecto y que al venir aquí fue sujeto, digamos, a la informalidad de nuestra sociedad que no respetaba esos acuerdos y entonces se sumió en el problema, eso lo atravesaron todos, más unos que otros. A eso se sumó el tema del darwinismo social.
¿no? Entonces, creo que en todas esas fuerzas que existían es que este migrante se ve sometido, digamos, a una serie de problemas que vale la pena investigar, trabajar. Y yo quería aportar en ese sentido, Johnny, ya que Trinidad Manuel Pérez es un hombre del norte, ¿no? En ese momento, y cosa que no se sabe, yo estoy planteando que existe un ciclo de rebeliones de la comunidad china o de los trabajadores chinos, no de la comunidad, aunque sí podríamos llamarla de la comunidad, de los trabajadores chinos que empieza aproximadamente en 1866. En 1866 ocurre un levantamiento en una hacienda en el norte que se llama Cajanleque. Fue una primera revuelta en donde es muy interesante el desenlace. A contrapecho de lo que siempre se dice, no es que los chinos resultan triunfadores, asesinan en el encuentro, digamos, al dueño de la hacienda, que era el señor Antonio Larco, de la familia Larco, y los llevan y los condenan a muerte, y entonces se desarrolla un proceso judicial en la Corte de la Libertad, frente al cual ellos, mientras que unos jueces de primera instancia los condenan a muerte, en la segunda instancia, en las superiores, en base a, digamos, a los alegatos judiciales, no lo liberan, pero los condenan, digamos, a penitenciaría. Y estos terminan escapándose, ¿no? Entonces, cuando yo leía ese expediente, que es un expediente muy interesante, decía, esto es como para una novela, definitivamente, ¿no? Igual, en 1868 ocurre otro similar, y en una hacienda un poquito más al norte, Pucallá, ¿bien? Pucallá, que estaba junto a Pátapo, en el Valle de Saña, en Lambayeque. Similar, un proceso judicial, un levantamiento, un proceso judicial, etcétera. Y entonces nosotros seguimos viendo, y en el año 70 ocurre en el norte chico un levantamiento que en su momento Rodríguez Pastor lo trabajó, pero creo que le faltó ir un poco hacia los expedientes judiciales, donde podría encontrar mucho más material, probablemente las limitaciones de la época, pero es un tema pendiente a trabajar. Y entonces si nosotros vemos 66, 68, 70, hay una cierta regularidad y un desplazamiento en toda esa zona, y entonces vemos a un migrante con agenda. A un migrante que no es el migrante chino que normalmente se le ve como sometido, sojuzgado, pasivo, etcétera, que retrata a Trinidad Manuel Pérez, ¿no? Efectivamente, en el texto, Aloe es un personaje contestatario, es el compañero de Nureddin Khan, pero él, incluso allí, Trinidad lo pinta como esperando lo que Nureddin Khan le debería decir, siempre con una cierta superioridad. Entonces, pese a todo lo liberal y pese probablemente al cierto deseo de denuncia que pudo tener, más bien diría yo que había una diferencia de opinión en torno a cómo tratar a los trabajadores, de cómo las relaciones laborales deberían desenvolverse, porque en ese momento estaban variando las relaciones laborales, y es apasionante ver que un poco antes se trata de reintroducir el esclavismo cuando en todo el mundo estaban en contra del esclavismo. Ahora, ¿por qué se produce la manumisión en 1854? Se produce no porque realmente existiera un convencimiento de que eso debería acabarse, sino porque Echenique, digamos, quiso ganarse a los esclavos para la causa, y Castilla pues se puso más abierto y más generoso, y entonces lo liberó todo, ¿no? Pero realmente ese fue el trasfondo, hay que tener en cuenta. Lo que latía en el fondo de todos los terratenientes, y probablemente durante mucho tiempo en el Perú no nos ha permitido y no nos permite todavía seguir adelante, es cómo se considera el trabajo como un castigo divino, y cómo se consideran las relaciones laborales, en donde debe haber una relación cautiva antes que una relación libre.
Yo diría más bien que el trabajador chino no era tanto un esclavo como un asalariado del campo, lo cual no quiere decir que era menos explotado. Al contrario, el esclavo tenía ciertas prerrogativas. El amo debería velar por su salud, el amo debería velar por su alimentación, por su alojamiento, etc. Por supuesto que lo tenía arrojado, pero el asalariado, como lo señala Marx, está libre absolutamente de todo, hasta de sus cadenas, y solamente dependía de su salario. ¿Eso quería decir menos explotación? No, mayor explotación, definitivamente, porque eso significaba que se le daba su salario y entonces tú te las arreglas. Bien, y así ocurrió, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas cosas nosotros debemos repensarlas. Muchas de estas cosas debemos reflexionar y este tipo de lanzamientos, de reflexiones, ayudan a volver a ver las cosas desde otra perspectiva. Sobre el tema del correo del Perú, bueno, creo que en algo he respondido la interrogante de Johnny, no lo sé, espero haber contribuido porque es mucho realmente lo que podríamos estar hablando acerca de relaciones laborales, las pugnas entre liberales y conservadores, pero sí quería agregar algo más. En el tema del correo del Perú, hay, Johnny lo señala, dice, se le acabó la inspiración al autor, algunos dicen que se le acabó la inspiración, otros que vinieron los reclamos de los terratenientes. Probablemente estuvo en ambos casos. ¿Y por qué fue así? ¿Por qué se interrumpe? ¿En qué momento se interrumpe la continuación de la novela? Se interrumpe en un momento muy grave para el Perú. Era la crisis económica de 1872. La crisis económica de 1872 se produce, fíjense ustedes, por la caída del precio de los bonos en el mercado de Londres. ¿Y por qué se habían caído los mercados, por qué se habían caído los bonos peruanos? Porque no pudieron ser reivindicados ni pudieron ser vueltos a trabajar. Ya había entrado Dreyfus en ese momento. ¿Por qué se caen los bonos? Se caen por las denuncias de las sociedades antiesclavistas frente al tema, uno de los trabajadores chinos, frente al tema de los mismos trabajadores chinos que con sus levantamientos habían hecho una serie de propagandas y frente al caso del María Luz, que estaba detenido en Tokio en ese momento y frente al cual van a negociar posteriormente los negociadores peruanos. Pero había otra cosa más. En 1872 y a fines de julio se produce el levantamiento de los hermanos Gutiérrez. Y justamente los números donde se acaba la novela coincide con las fechas en que hay la masacre de estos Gutiérrez y donde Manuel Pardo en determinado momento tiene que huir y los civilistas bajar el nivel, bajar un poquito la presencia, porque Pardo iba a ser el nuevo dirigente, ya estaba siendo presidente electo y tenía que guardar el perfil bajo y probablemente todas esas denuncias y todas esas situaciones tenían que hacer bajar un poquito las tensiones y evitar esos conflictos entre las propias facciones de las clases dominantes. Hay mucho pan para trabajar en eso, mucha cosa que trabajar. Realmente es fabuloso cuando uno entra en estos terrenos, en estos meandros de la historia y empieza a sacar, como conversábamos antes de la reunión misma, ¿no? Pero hay que seguir investigando, hay que seguir trabajando. Hay mucho por ver, ¿no? Y en torno a la migración china hay mucho que repensar. Es lo que podría decir. Bueno, Miguel, ha sido un aspecto muy interesante, realmente. No conocía esos datos que tú acabas de señalar, ¿no? Y bueno, dan nuevas luces en realidad, ¿no? De lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Para mí es algo totalmente nuevo y realmente más motivador de lo que ya era el libro en sí, ¿no? Eh, lo cual me da a empezar a seguir trabajando en ello. Eh, Ahora, es cierto, ¿no? Lo que tú dices acerca de lo que estaba sucediendo justo en esos días, en lo cual pues se interrumpe la publicación, ¿no? Y
y llama la atención justamente el hecho de que, pues, la presencia muy fuerte de Pardo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y cómo, pues, su papel influyó, ¿no? Notablemente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Eh, Ahora, yo quería también mencionar lo siguiente. Eh, no sé si de repente Miguel y Daisy nos podrían dar más datos al respecto, ¿no? Eh, el hecho de que tuvieran también que enfrentarse como se menciona en la novela, los chinos, al papel de la turba popular, ¿no? En las calles, cómo fueron víctimas de discriminación, ¿no? Se menciona, por ejemplo, el caso de los jóvenes, ¿no? Los pataperros, como se les menciona ahí en la novela, ¿no? Y cómo ellos deben enfrentarse a ese tipo de situaciones, ¿no? Ya no tanto me refiero se podría decir, al papel hegemónico de la sociedad, sino también se podría decir al papel subalterno, ¿no? O sea, el sector popular, los ex esclavos, como se podría decir en ese momento, ¿no? Los chinos también son, pues, víctimas de ello, ¿no? Eh, bueno, yo he podido tomar algunos datos por ahí y mencionarlos, ¿no? Como que, pues, eh, deben enfrentarse a ese problema, ¿no? Eh, pero en este caso, no sé si tú, Miguel, nos podrías dar más datos sobre ello, sobre las turbas populares, cómo reaccionaban ante los chinos, ¿no? Yo le dejaría a Daisy porque A ver, Daisy tiene un Daisy. trabajo muy interesante, claro, posterior, lógicamente, pero que tiene que ver con este terreno. Después, si gusta, puedo opinar. Ok, ya. Sí, de hecho, el tema de los mataperros, ahí está también Gonzalo Paroy, ahí está en el público, y él también ha hecho un artículo sobre mataperros. El tema de los mataperros es algo que acompaña así desde el siglo XIX y que también luego se va a trasladar al siglo XX porque también va a existir y en la prensa lo va a reportar este tipo de maltratos de parte de los mataperros, que son ataques violentos, ¿no? Muchas veces hacia los chinos. Y creo que se inicia en la hacienda, como se ve, por una cuestión de tipo laboral y de tipo de este desplazamiento que empieza a surgir cuando de repente algunos afrodescendientes se sienten como desplazados, ¿no? Respecto de los chinos y del lugar que empiezan a ocupar ellos en el trabajo. Y uno podría decir, esto termina aquí y aquí se acaba porque evidentemente es una situación laboral. Sin embargo, a inicios del siglo XX esto ya se traslada a la ciudad y la prensa lo recopila. Ahora bien, la posición de la prensa peruana por lo general siempre ha sido un poco adversa, al menos, ¿no? Las primeras décadas del siglo XX, y más bien celebraba esto, ¿no? Celebraba el tema del ataque de mataperros y se reía porque era parte de, llamámosle, la criollada que hacían en ese entonces, ¿no? En los barrios populares. Cosa que aquí no sucede, porque aquí más bien a través de Nuerdín y a través de Rosa se ve como un cierto rechazo a esta situación, ¿no? Y además que este ataque de los mataperros también en el siglo XIX, ¿no? Estaba ahí presente en la hacienda y también, así como mencionó Miguel, de las revueltas de los chinos, todo esto más bien le daba una categoría de una situación violenta en la que se envolvía el inmigrante chino, ¿no? En realidad. Entonces, ¿por qué sucede esto? Yo creo que por un lado está el tema de la situación que se vivía en las haciendas, que tiene que ver con todas estas transformaciones que se dan, pero por otro lado, yo pienso que en cierto modo el sector criollo alentó esto para generar ciertas pugnas entre los sectores que estaban abajo, como los indígenas y como los ¿no? Los afroperuanos. Esto sí sucedía y era evidente. De hecho, en el siglo XX, variedades, ¿no? Y en fin, otro tipo de prensa, publicaban caricaturas en las cuales hacían pelear al chino con las otras razas, diciéndoles que el chino era el malo, que el chino le quitaba el trabajo, que el chino le tomaba el pelo al indígena, y había toda esta suerte de burlas, haciendo ver como si fuesen enemigos, cuando en la realidad de las cosas era que ya para el siglo XX ya la situación era diferente, ¿no? Ya no estaban en el tiempo del siglo XIX las haciendas trabajando juntos, ¿no? Sino había un cierto reconocimiento. De hecho, los sectores populares en ese entonces frecuentaban bastante las fondas, también frecuentaban muchos peruanos también el teatro chino. Sin embargo, era muy conveniente, ¿no? De parte del sector de la élite hacerlos pelear, ¿no?
hacerlos pelear y hacerlos, de alguna manera, hacerlos enemigos entre ellos para separar, y yo creo que eso ya es una cuestión también de índole política, ¿no? De decir, bueno, estos son los subalternos, peleense entre ustedes, desúnanse para no tener unidad de nación o para no subvertir las cosas, ¿no? Y fácilmente ellos empoderarse en la jerarquía del poder, ¿no? Lo que a mí me gusta de esta novela es que precisamente tiene una visión un tanto diferente. Bien es cierto que aquí los inmigrantes chinos actúan de manera pasiva, ¿no? Son personas, ¿no? Que en teoría, ¿no? Para el relato no se defienden, no tienen una capacidad. Eso también es también una construcción criolla, ¿no? De decir que ellos son así, que ellos nunca se van a, que ellos no son, o sea, que ellos no tienen la capacidad para subvertir las cosas, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y eso me recuerda también a otros relatos en otros países cuando hablan acerca de la inmigración, citando a Hernández Catá, que tiene un cuento Los Chinos. Ahí también en Los Chinos aparece esta situación en Nueva Vienen inmigrantes chinos, ¿no? De allá hacia Cuba, están desembarcando, están en el barco, y en todo momento se los presenta con esta imagen de decadente, ¿no? De sujetos que sufren maltrato, pero sujetos que no se quejan, sujetos que no tienen la capacidad de rebelarse, ¿no? Y eso yo creo que, como bien ha dicho Miguel, no es la realidad, ¿no? La realidad es diferente, pero para el criollo es más fácil construir ese tipo de visión de cara a lo que ellos quieren representar dentro de la sociedad, ¿no? Y es más fácil decir, ¿no? Que el migrante chino es así, no es un sujeto decadente que está acostumbrado al látigo, como dice en la novela, ¿no? Que mostrarlos de la verdadera, con una verdadera imagen, ¿no? Más humana, ¿no? ¿No? Con mayor capacidad, ¿no? Y eso es una construcción que hace la literatura, que calza muy bien con el pensamiento de ese tiempo y de muchos intelectuales. Bien es cierto que el Correo del Perú agrupa a intelectuales de pensamiento moderno, tal vez mucho mejor, ¿no? Planteados que otros más conservadores o de otro pensamiento mucho más, ¿no? Mucho más reacio, ¿no? Pero también es cierto que yo creo que en este punto se critica más se critica el maltrato en sí, pero no hay un reconocimiento del chino como sujeto, no hay esa intención. Por eso es que, si bien en el Correo del Perú puede escribir González Prada, Mercedes Cabello, ¿no? Clorina Mato de Turne, son ellas, ¿no? Clorina Mato, Mercedes Cabello, las que después, cuando pasa esto de la guerra con Chile, empiezan también a criticar al inmigrante chino, acusándoles de traición. Entonces, a veces choca recibir a una persona foránea, recibir a extranjeros, es una suerte de tensiones, ¿no? En las cuales cuesta todavía entenderlos, comprenderlos y ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Desde un pensamiento moderno, uno puede decir, no me gusta esto que veo en las haciendas, y lo puede criticar, ¿no? Como Juan de Arona lo hacía. Pero de ahí a decir, este inmigrante, ¿no? Es bienvenido a la sociedad. No lo hacían porque también en ese tiempo tampoco se hacía con los demás grupos étnicos. Así que hay esa suerte de tensión, ¿no? Tiene Noerdinkan estos méritos de plasmar esta denuncia en los ojos de Rosa y Noerdin, pero todavía siento yo que como propio texto de la época, propia literatura de la época, todavía tiene sus limitaciones, ¿no? Y en el caso de los mataperros, pues es algo que aparece ahí, que luego nos va a acompañar, que la prensa también va a recopilar, pero como ya lo mencioné, parece más una construcción, ¿no? Y con ganas de generar tensiones entre los grupos étnicos, llamémosle subalternos, ¿no? Bueno, no sé si todavía haya un poquito de tiempo para complementar un poquito. Efectivamente, hay una tesis de Gonzalo Paroy sobre el tema de los mataperros, que me parece muy, muy interesante, ¿no? Este tema hay que ubicarlo dentro de qué significaba el migrante chino. El migrante chino no tenía nada en común con esta sociedad. El migrante chino viene con otro idioma, viene con otra religión, viene con costumbres diferentes y para remate viene sin mujeres.
Eso, efectivamente. ¿Por qué? Porque, de todas maneras, ¿por qué el elemento de la falta de mujeres va a repercutir posteriormente? Por muchas razones. Porque étnicamente ellos estaban cimentados sobre una organización de índole familiar. Y a diferencia, digamos, de otras culturas, ellos tratan de mantenerse dentro de su propia estructura, ¿no? Dentro de su propia etnia. Entonces, eso genera una serie de disturbios y perturbaciones, lo cual lo configura como el otro muy fácilmente para echarle la culpa de todas las desgracias que pudiesen ocurrir, ¿no? Entonces, hay una cita de Pablo Macera muy interesante que está en las haciendas, en su trabajo sobre las haciendas azucareras, y llama la atención que no se haya visto mucho acerca de esto. Es una cita, es un trabajo del año 68, no, perdón, 74, si no me equivoco, ¿no? Entonces, Pablo Macera dice, en realidad, la nuestra era una sociedad donde la autoestima estaba tan pero tan baja, donde el blanco tenía que descargar sobre el indio todos sus problemas, el indio lo hacía sobre el negro, algo por el estilo, y todos a su vez lo hacían sobre el chino, ¿no? Entonces, en realidad eso es un tema que hay que tener, por supuesto, que no vamos a trabajarlo siempre. Macera era muy provocador y muy, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar esto. Ahora, definitivamente, no es que la plebe, ahí sí discrepo un poquito, no es que la plebe fuera instigada, en realidad la plebe veía al chino como competencia, así de simple, ¿no? Y entonces, lógicamente, el tema del ascenso social hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? O sea, el tema de que de repente el chino, con su cultura, con su manera de ser, de actuar, podía tener posibilidades de escalamiento social que, eso sí, lo resaltan, por ejemplo, en un informe de 1851 frente al Congreso, José Sevilla habla acerca y comparan, a los hacendados comparan a los chinos con el resto de trabajadores y dicen, ojalá que estos chinos no se junten con los trabajadores del país y no comienzan a tener sus San Viernes y sus San Lunes, ¿no? Porque estos sí trabajan todos los días, no se quejan, e incluso su comida es muy liviana, muy ligera y con poco se les puede contentar. Evidentemente había darwinismo social ahí, pero también evidentemente había una situación de comparación que posteriormente genera esos enfrentamientos. En el mismo informe hablan acerca de un capataz o algunos capataces afros que los patrones los dejan, ¿no? A su cargo y dicen, estos, frente al temor que les causaban y por no entender a los chinos, dejaron que se llenen de piques y entonces tuvieron una serie de enfermedades. Entonces, realmente hay que probablemente ser a veces incluso un poco provocador o un poco políticamente incorrecto y tratar de ver otros esquemas, abrirnos a otras perspectivas y ver al migrante chino en su agenda y en su humanidad y en su visibilidad, porque al final se trata de rescatarlo de ahí, ¿no? Por lo menos eso es lo que trato de hacer en el tema de mis investigaciones sobre la migración china. No sé si todavía tenemos tiempo para poder discutir el tema. Sí, sí, podemos, todavía contamos con tiempo, profesores, por Ah, favor. ha habido una pregunta de Ernesto Espinosa. Dice lo siguiente: saludos desde México y mi pregunta es la siguiente. ¿La sociedad china sufrieron estragos sociales? ¿Se les considera como xenofobia y discriminación en el siglo XIX? Bueno, yo creo que sí, pero hasta donde se ha podido pues, investigar, ¿no? Xenofobia no sé. Si se podía ya hablar de xenofobia. Eh, en todo caso, Miguel, no sé si...
yo tampoco no me atrevería a calificar como xenofobia. Yo más bien diría que nuestras sociedades, no solamente la peruana, sino en general, eran todavía sociedades muy cerradas. Recordemos que recién salíamos del antiguo régimen y recordemos que muchas de las relaciones se mantenían. Y en torno, Daisy ha señalado un tema muy interesante que tiene que ver con el problema de la modernización, ¿no? Entonces, y en ese sentido, hay un término que el doctor Traseñí analiza en su texto acerca del sistema jurídico en el siglo XIX, y él dice pues que aquí se trata de hacer una modernización tradicionalista. ¿Y en qué consiste esa modernización tradicionalista? Pues simplemente en querer tener el cambio, pero sin alterar todo lo de atrás, o sea, seguir manteniendo las relaciones, seguir manteniendo el sistema, seguir manteniendo la sociedad y al mismo tiempo cambiar. Efectivamente eso no es posible de hacer, pero eso es lo que se trataba de hacer en sociedades como la nuestra, sobre todo en el caso de las relaciones laborales, como lo señalé anteriormente, cuando se trataba de mantener el trabajo cautivo, ¿no? Pese a que pues, la nueva economía exigía que más bien tengamos trabajadores libres y trabajadores asalariados para que haya consumo dentro del mercado. Eso ya es un tema que va al área económica, pero efectivamente uno de los problemas graves del Perú es no haber desarrollado un mercado interesante en ese sentido. No sé, Daisy, de repente... Respondiendo a la pregunta de la xenofobia, no, creo que no, más que todo es una situación de exclusión, ¿no? Pero no solamente exclusión al grupo chino, sino también exclusión a los otros grupos étnicos que para entender de los criollos de la élite en ese tiempo gobernante, ellos no deberían participar, ¿no? De este proyecto de modernidad, de esta idea de nación, por eso estaban excluidos. Así que yo lo que sí he visto, o sea, y hay, ¿no? Obviamente hay documentos acerca del positivismo, pero yo siento más que tampoco era que la élite criolla maneje el positivismo así como con la densidad que se manejaban y con los criterios o categorías claras. Creo que lo más profundo que ha habido en investigación ha sido lo de Clemente Palma, porque él hacía una taxonomía. Pero eso más ha sido como una suerte de artilugio o de herramienta un poco para sustentar esta idea, ¿no? Para ellos, ¿no? Entre ellos, sustentar esta idea de que ellos no deben, el resto no debe participar, ¿no? De esta modernización. Y comentando un poco con lo que hablaban del ascenso social, efectivamente, pues a inicios del siglo XX hay un ascenso social de la emigración china, las cosas cambian. Y yo siento también que eso de alguna manera hace que se generen esta suerte de tensiones, ¿no? De tensiones desde diversos puntos, de la élite, como comentaba, y también de los mismos sectores, ¿no? Vamos a decirle populares, ¿no? Pero siento que la élite, yo creo que a la élite criolla le fastidió mucho esta situación, ¿no? Y lo digo porque yo mirando la prensa, rescato lo del Correo del Perú, a veces sí cuando analizo prensa digo, wow, en realidad todo el mundo parecía que todo el mundo se le enseñaba con los chinos, ¿no? ¿no? Sí, hay incluso revistas, ¿no? Caricaturas con páginas enteras hablando de por qué el chino les quita trabajo y todas esas cosas, ¿no? Ese trabajo que hace la prensa es, al final, uno dice, no, la prensa no importa. Lo que dice la prensa es muy importante, ¿no? Incluso hasta el día de hoy, lo que la prensa publica, la gente lo lee e incluso puede orientar a una percepción también muchas veces negativa o conveniente a los intereses, ¿no? En este caso, en la novela la situación es diferente, ¿no? Y estamos, de hecho, creo que para el año en que se publica es un buen trabajo en el cual se logra tener al inmigrante chino como parte, ¿no? Y se inserta dentro de la literatura y dentro de esta visión, porque antes no se lo mencionaba, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Y que vaya a la par, pues, del pensamiento editorial, ¿no? Y de la política de la cual estaban inmersos no solamente Trinidad Manuel Pérez, sino también otros intelectuales. No sé si Johnny quieres agregar algo más o hay otra pregunta al respecto.
Bueno, sí, en realidad es cierto, ¿no? Ello, eh, tanto lo que ha mencionado Miguel y Daisy, ¿no? Son aportes que sin duda alguna pues esclarecen este tema, ¿no? Y nos ayudan a entender más todavía, sobre todo en mi caso, ¿no? Eh, Inicié pues este trabajo, ¿no? Ahora, algo que también me sorprende, en este caso pues Daisy, no sé si mm, podrías eh, añadir algo más sobre ello, es la ausencia de indígenas en la novela, ¿no? No hay indígenas, ¿no? Hay, por ejemplo, en este caso, mestizos, ¿no es cierto? Hay criollos, ¿no? Afrodescendientes, pero no hay indígenas. Ahora, lo que yo creo, no sé si están ustedes de acuerdo conmigo, es en este caso de una política liberal de querer ocultar, ¿no? A los indígenas, como hicieron, por ejemplo, la República de Chile o la República de Argentina, ¿no? O sea, no hay una suerte de, digamos, genocidio, se podría decir físico, pero sí hay un genocidio simbólico, ¿no? El hecho de querer ocultarlo, ¿no? Es decir, en este país no hay indígenas. Es lo que quisiera decir en un caso tenía Manuel Pérez, ¿no? No sé si es así realmente, o sea, es lo que yo creo, es lo que quiere decir el autor de la novela, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? O sea, su sentido de ser, pues, modernizador, se podría decir, de alguna forma es ocultar, ¿no? Lo indígena como parte de esta sociedad, ¿no? No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensa Miguel, Daisy. Okay. Y yo diría que podrías verse como ocultar, ¿no? Aunque también ahí en la novela está la presencia de los afro, ¿no? Los afroperuanos, afrodescendientes. Entonces, no sé si también sería válido en todo caso porque lo hace visible, ¿no? Aunque también se puede ver dentro del contexto de la hacienda, ¿no? Donde la presencia a veces de indígenas no estaba ahí, sino eran chinos, ¿no? Y los afroperuanos. Pero sí, a nivel general, ¿no? Eso es cierto, ya me has hecho acordar. Siempre cuando veo la literatura, pensando en José Santos Chocano, ¿no? Por ejemplo, en ese poema Negro y Amarillo que sabes, ¿no? Siempre ponen los personajes de la hacienda, ¿no? O sea, negro y amarillo en alusión a los dos, ¿no? A los afroperuanos y los chinos, ¿no? Y no aparece el indígena porque obviamente no está dentro del contexto de la hacienda, pero además creo que también hay una asociación, ¿no? Una vinculación que digamos los criollos pueden hacer acerca de encontrar lazos comunes entre ellos, ¿no? Como que ellos trabajan en la hacienda, como que ellos a veces son revoltosos, y estoy hablando respecto a lo que dice el poema de Negro y Amarillo de José Santos Chocano, en el cual dice razas ungidas por el crimen, ¿no? Que en el arado que encuentra su redención, algo así, ¿no? En alusión a que son, ahí sí, curiosamente, en este poema, sí los retratan así como personas que son, llamémoslo así, violentas, ¿no? Perturbadoras, que se rebelan y que encuentran en la hacienda ¿cómo se llama? Su calma, su redención, esa posibilidad de ya no, de transformarse en sujetos mejores, ¿no? Es un poema de ese tipo, ¿no? Pero ahí no está en indígena. Entonces yo creo que también hay una asociación respecto a que estos dos grupos tienen lazos comunes, ¿no? Ya sea de rebeldía, ¿no? De rebeldía, de sublevación también, ¿no? Y de convivir en la hacienda y de soñar también, ¿no? Porque, y esto también aparece acá, siempre se dice que el inmigrante chino está en el opio, sumergido en el sueño, ¿no? Eso es algo que siempre se ha manifestado. Mientras que en el lado del otro lado de los afroperuanos se mencionaba que ellos están siempre pensando, soñando, pero nunca, digamos, siempre están como idos, ¿no? Esa imagen tensional de decir, son sujetos que se pueden revelar, ¿no? Y por otro lado, son sujetos que se quedan pensando pasivamente, ¿no? ¿Por qué plasmar esa representación, ¿no? Obedece también a las mismas tensiones que tiene el criollo, ¿no? De querer, de una manera, evitar o invisibilizar esta presencia, ¿no? Y hacerla algo como que, invisibilizarla y decir, no, ellos son aparte, ¿no? Y por otro, detenerles
hasta cierto miedo, ¿no? De la posición que ocupan y de cómo se están desarrollando dentro de la sociedad. Creo que eso podría de alguna manera explicar por qué al indígena no se lo asocia tanto como sí se los asocia a estos dos grupos por el contexto que se vive, ¿no? Tomando referencia a la literatura, claro, ¿no? Entonces, lo que no debemos olvidar, efectivamente, es que el Perú era un país fracturado. Y seguimos fracturados, ¿no? Las fracturas son tremendas, transversales, verticales, etcétera, etcétera. ¿Bien? Y dentro de eso, el olvido del indígena o la marginación del indígena está encuadrado dentro de eso. Es más, probablemente cuando analizamos el tema de la migración china estamos viendo solamente el de un sector del Perú, y a veces hasta me acuerdo de la Confederación Perú-Boliviana, entonces prácticamente estaríamos hablando del Estado norperuano, algo por el estilo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores, creo yo, a la hora de ver lo que pasa. Antes que se me olvide, el tema del italiano, por ejemplo, era en ese momento el tema del italiano es que la mayor parte de los embarques a partir de 1863, 64 son conducidos por embarcadores italianos, ¿bien? Y el más destacado dentro de ellos era un tal Canevaro, luego había otro Pratolongo, una serie de apellidos. Incluso Garibaldi estuvo acá conduciendo un barco, no fue solamente un viaje. En realidad llevó el barco Carmen, llevó guano a la China y trajo migrantes en su viaje de retorno. Eso está comprobado en un libro de Miguer, en unas cifras que saca Miguer. Y él incluso no desembarca con los migrantes porque salen a su encuentro en el barco los emisarios que venían de Nueva York para apresurarlo a que regrese a Italia a proseguir con la lucha, ¿no? Entonces ese es un episodio. Venía diciendo el otro tema de las fracturas. ¿Por qué? En 1866 tenemos un levantamiento del cual señalé en Cajanleque, ¿bien? Y es un levantamiento realmente cruento, con movilización de los chinos a caballo, con gente dirigiéndose, por supuesto, de pocos kilómetros. Ellos estaban desguarnecidos, no tenían con quién comunicarse, ni los de alrededor los auxilian. Entonces, cuando ellos retornan a la hacienda que habían tomado, lo primero que encuentran es que les habían robado todas sus cosas. Bien, o sea, ellos se rebelan, salen a buscar a sus aliados, sus paisanos en otra hacienda, y con un artilugio los hacen retornar a la hacienda Cajanleque, y cuando regresan se encuentran con el otro patrón y le dicen: miren, todas nuestras cosas habían sido robadas por, digamos, los nativos, los trabajadores que vivían en el lugar, ¿no? Entonces, como dice Hobsbawm, ¿no? La solidaridad en el campo es una, digamos, es una nube, es una nebulosa, no se puede hablar exactamente de eso. Entonces hay que tener en cuenta todos esos factores, todas esas fracturas que se producían. Bueno, en 1866, recordemos, hay una sociedad amiga de los indios, ¿bien? Esta sociedad amiga de los indios fue impulsada por Juan Bustamante. Y Juan Bustamante, ¿qué quería hacer con eso? Recordemos que Juan Bustamante se levanta en Puno, o por lo menos encabeza una rebelión en Puno en 1868. Pero a lo largo de ese tiempo, Juan Bustamante era un destacado político liberal, ¿bien? Y en 1867, la Sociedad Amiga de los Indios hace algunas denuncias con respecto a algunos abusos que se cometían con trabajadores chinos, ¿bien? Entonces, no era solamente dedicada al tema. Probablemente Bustamante ya no quería que esto se dedique solamente a los indígenas, sino también a todos los excluidos o todos los explotados. Y lo interesante que hay que tener en cuenta, por eso la historia hay que trabajarla bien y hay que
analizar mucho de los casos es que uno de los socios de la Sociedad Amiga de los Indios era nada menos que Manuel Amunátegui. ¿Y quién era Manuel Amunátegui? El director del comercio, como saben todos ustedes. Entonces, era una sociedad de la élite que, compartiendo el criterio liberal, trataba de ver la situación de los indígenas en Puno. Por supuesto que al final, igualito, los liberales se limpian las manos cuando a Juan Bustamante lo asesinan, ¿no? Lo asesinan en 1868, ¿no? A propósito de Juan Bustamante, interesante personaje, ¿no? Porque Juan Bustamante en 1846, antes que venga la primera migración china, él escribe un libro acerca de la China, acerca de su viaje alrededor del mundo, y habla acerca de su visita, de la visita que hace en Cantón, y donde él dice: por donde yo paso, todos me miran y me hacen la señal como cortarme el cuello, porque tienen razón de sentirse así frente a nosotros que hemos invadido, queriendo incorporarlos a la civilización, hemos invadido sus tierras, tienen razón en odiarnos. Juan Bustamante es un personaje interesante, no tenía nada que ver con la migración china, no estuvo a favor de los migrantes chinos ni en contra tampoco, y dirigió un movimiento indígena. Esos cruces, esas coincidencias, esas regularidades hay que tenerlas en cuenta. Perfecto. Creo que ya concluimos con esta etapa de preguntas, tanto del Facebook como del chat. Así que quisiera poder darle la palabra al doctor Ricardo para poder dar fin. Sí. Muchísimas gracias, Luis. Nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a Johnny Ceballos por su magnífica edición crítica del libro Nurdin Khan de Trinidad Manuel Pérez, a Daisy Sarabia, a Miguel Situ por este conversatorio tan nutrido. Creo que es valioso, y lo que también hemos estado mencionando tanto antes de la presentación oficial como durante la charla se ha dicho la pertinencia, ¿no? Es decir, Miguel hablaba de las fracturas. Somos un país fracturado, y es a través del diálogo, es a través de la reflexión que vamos a poder salir adelante, ¿no? Es lo que nosotros pensamos y digo nosotros desde la academia, digamos, desde nuestros oficios intelectuales. Creo que eso es bastante importante. Entonces quiero agradecer nuevamente a ustedes tres, a Luis por el monitoreo en esta sesión, a todos los participantes, tanto los que nos han acompañado en la sesión Zoom como los que nos han estado siguiendo en nuestras redes. Muchísimas gracias, espero que tengan, bueno, esperamos tener todos un buen fin de semana, aunque esto todavía se pone un poco difícil, pero bien, con ánimo, esperanza y con fuerza. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Miguel, Gracias a Daisy, todos. muchas gracias por sus aportes. Igualmente, muchas gracias y felicitaciones por el libro. Gracias. Muchas También gracias. nos saludan y felicitan por el chat.